Buenas noches. Un grupo de pobladores de Santa Bárbara que tenía sus ahorros en Corion Inversiones se han tomado hoy la carretera CA5, es decir, la principal arteria vial del país, a la altura de Pitosolo. Lo han hecho durante varias horas, sin que la policía los haya desalojado. Omar Valenzuela tiene los detalles. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto y placer poderle saludar desde la carretera internacional CA5 de vía Pitosolo, donde por más de 3 horas estuvo tomada esta carretera por inversionistas de Corion del departamento de Santa Bárbara, que dicen ellos exigiendo una respuesta por parte del gobierno, como es el caso de uno de los entrevistados, Ramón Enamorado, que lo escuchamos a continuación. Bueno, lo que estamos haciendo, tratando de que se nos dé una respuesta, ¿va?, de parte del gobierno, porque como fue lo que nos impidió, o sea, metieron las manos y comenzó ya a nosotros a sentirnos afectados, ¿verdad? Que nos apoyen para que nuestro dinero sea devuelto, porque es nuestro dinero el que estamos peleando. 1160 somos de Santa Bárbara, 1160, y es del departamento de Santa Bárbara. Estamos llamando para que se nos escuche, se nos dé una respuesta y luego, pues, si no, vamos a seguir presionando. Por ahora las cosas siguen siendo pacíficas acá donde estamos. Está pacíficamente, eso lo hacemos pacíficamente para que se nos escuche, ¿verdad? Y luego poder tomar gestiones más después. Bueno, licenciado Melgar, aunque ellos llegaron a un acuerdo con las autoridades de poder liberar el paso durante cierto horario, ellos aducen de que de no tener una respuesta, ellos volverían a la carga con mayor cantidad de inversionistas o de protestantes justamente en esta zona. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, Ramiro Muñoz, informó que el gerente de Corion Inversiones, Iván Velázquez, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad para salvaguardar su vida. ¿Qué significa? Que nadie va a entrar si no se lo voy a autorizar yo, número 1. Número 2, que están claras las 3, 4 personas que están enfrente de él guardando la vida. Un oficial, agentes penitenciarios y policías militares que están guardándolo. Número 3, que un privado de libertad no puede salir de otra celda, acercársele siquiera a su celda. No puede. No tiene comunicación con otro privado de libertad. La comunicación que tienen con sus abogados es a través de los locutorios. No tienen acceso a llamadas telefónicas. No tienen acceso a ningún otro tipo de condiciones que tienen normalmente el resto de privados de libertad. Pero todo esto es para salvaguardar la vida de ellos. Sobre el tema de Corion Inversiones, esto dijeron anoche los entrevistados en el programa 3030. ¿Cómo es posible que la Fiscalía haya corrido de un día para otro a confiscar, a asegurar y después, 2 días después, a devolverlo asegurado? ¿Dónde han visto eso en Honduras con la Fiscalía? Y los juzgados aceptaron, la OAVI acepta, y con la misma, el requerimiento fiscal que dicen que van a presentar, con la misma acción y con la misma rapidez, los juzgados devuelven todo y autorizan a la Fiscalía para que haga una cosa. La Comisión Nacional de Banca y Finanzas presenta la denuncia y después la retira prácticamente. Y entonces, ¿a quién están? ¿Dónde están los nombres de los socios de Corion? ¿Cuánto dinero es? ¿Y por qué se comprometen a devolver un dinero sin saber cuánto es ni quiénes son los que se quedan con él? ¿Por qué? Esa es la fiscalía que tenemos. Ese es el trabajo de la fiscalía. No, ya no te lo hizo, hombre. Ricardo, Si la fiscalía te está haciendo el trabajo según le conviene al gobierno. Así tiene la investigación de lo que sucedió el 9 de marzo en las elecciones. Todavía no dice nada la fiscalía. ¿Por qué asociada al gobierno? No nos dice la fiscalía quiénes son los responsables del desastre de las elecciones el 9 de marzo. No nos dice quiénes son los de Corion. Pero contra el general sí están diciendo todos los días. No, hombre. Ese Corion aparece como un gran emprendedor. No, hombre. Y que en vez de premiarlo, la fiscalía debía de investigarlo. Sí. Ya tienen 2 capturados. Va a ser tan buen inversionista que va a conseguir que el gobierno lo financie. El otro elemento, siempre ha sido conflictivo Choloma. ¿Cómo guardaban esas enormes cantidades de dinero en casas particulares y nunca los asaltaron? 125 millones en la casa del gerente que encontró el Ministerio Público. ¿Y quién los protegía entonces? No, ¿cómo los bancos recibieron dinero
No, yo te digo a las Si no maras. lo protegían las Fuerzas Armadas, Las si no lo maras. protegían la policía, lo protegían las maras. Las maras, ¿por qué no actuaban? Bueno, Ahí es un caso complejo que y será, la responsabilidad será, como dice Ricardo Salgado, tan inoperante y está tan bien gracias a las fuerzas policiales y de La seguridad responsabilidad de la que no se Fiscalía. dieron cuenta de lo que estaba pasando con Corium. A propósito de Corium, yo tengo que regresar a la Facultad de Derecho. Tengo que regresar. Pues yo no entiendo esos procedimientos. Para Es que hay una evidente comisión de un delito. Es correcto, totalmente. Se asegura y después se libera y se dice, no, van a haber unos testigos del Ministerio Público. Y se van por miedo. Velando de que entreguen. Pero dígame ese procedimiento, ¿en qué cabeza cabe? No, evidentemente hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre el tema de Corium. Todavía, tanto tiempo después de que ha estallado este escándalo. Encuentran muerto a un joven de 21 años de edad flotando en el río Patuca, en la comunidad del Porvenir, municipio de Patuca, en el departamento de Olancho. Periodista, profesor Óscar Valdés. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde esta ciudad de Catacamas. Un desenlace fatal se ha dado esta mañana cuando el joven Francisco Hernández, quien se había dado por desaparecido desde el día sábado 24 de mayo, fue encontrado sin vida en el río Patuca, en la comunidad del Porvenir. Francisco Hernández había viajado el sábado de la comunidad de Batalla al municipio de Palestina. Ahí en el parque se quedó para ver a su novia, pero cuando pasaron a recogerle ya no estaba. Llamaban a Francisco y no respondía a su teléfono. Sus familiares comenzaron su búsqueda. Llamaron a la policía para poner la denuncia y en la policía les dijeron que había que esperar 24 horas. Pero la sorpresa se dio el día de hoy cuando río abajo, en la comunidad del Porvenir, fue encontrado flotando el cuerpo de Francisco Hernández, de 20 años de edad, quien presentaba signos de haber sido torturado. Una vez que ha sido torturado y quitado la vida, fue arrojado al río Patuca o al Patucón, como le dicen los comuneros. Así son las cosas, así se las cuento. Óscar Valdés, noticiero hoy mismo, Olancho. Gracias, Óscar Valdés. Un joven de 19 años de edad sufre descarga eléctrica al intentar bajar aves de un poste del tendido eléctrico. En Gracias, Lempira, Carlos Horto. Licenciado Melgar, así es, pocas son las probabilidades de vida que los médicos le dan al joven Dimas Ovidio Reyes, de 19 años de edad, quien la noche de ayer, infortunadamente, por extraer unos loros, escaló uno de los postes del tendido eléctrico de la ciudad de Gracias, Lempira. Hizo conexión con los cables de alta tensión y sufrió descargas y quemaduras de hasta tercer grado. El doctor Becker Peña, subdirector del Hospital Juan Manuel Gálvez, se expresa sobre este caso. Pues se recibe con un 90-95% de superficie corporal quemada. Sin embargo, por el hecho de ser una electrocución, también consideramos que sus partes internas, sus órganos internos están comprometidos. Pensamos que en este momento, pues hoy por la mañana se presentó a la unidad de cuidados intensivos a Tegucigalpa, quienes nos sugirieron que estabilizáramos el paciente de la mejor manera hasta donde nosotros tengamos nuestras posibilidades como hospital básico. De los principales órganos que se comprometen en las quemaduras es el riñón, entonces eso pues está comprometido. Su pronóstico pues es reservado en este momento y hasta que nosotros logremos estabilizarlo vamos a pensar en un traslado hacia Tegucigalpa, ya que esa es la normativa a seguir en los traslados. A esta hora y con esta lamentable noticia es nuestro contacto informativo. Licenciado Melgar, retorno con usted al estudio central. Buenas noches. Declaran emergencia municipal en Trinidad, en Santa Bárbara, por escasez de agua. Alexi Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. En Cabildo Abierto Informativo, la Municipalidad de Trinidad Santa Bárbara ha declarado en emergencia el municipio por escasez de agua potable. Escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy mismo al doctor Alan Paredes, alcalde municipal. Se decidió declarar emergencia por la situación del agua en el municipio, ya que las fuentes de donde se abastece la ciudad cabecera municipal y un alto porcentaje de las poblaciones rurales han mostrado en los últimos días una disminución hasta del 50%
de la producción que normalmente tienen. Esto hace que comunidades ubicadas en zonas altas, barrios, colonias o aldeas, empiecen a tener escasez de incluso más de 7 días sin poderles llegar el agua, lo que coloca a la gente en una condición de riesgo de salud, porque el agua es un vital líquido. Por tiempo indefinido, por el tiempo que dure el actual verano y hasta que las fuentes de agua que hemos identificado con esa disminución comiencen a tener una elevación progresiva de su producción de agua. Licenciado Edgardo Melgar con este informe desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Muy bien, muchas gracias por la información a Alexis Gutiérrez, ahí en Santa Bárbara. Francisco Zúñiga, aquí en la capital con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches y a esta hora junto a don Víctor Ortega. Don Víctor, temperaturas altas en el territorio hondureño. Buenas noches. Buenas noches, sí, realmente bastante cálido este día, temperaturas bastante altas, bastante seco el país, como pueden ver, no se han registrado precipitaciones. Temperaturas llegando a 39 grados como máximo en el sur del país. Tegucigalpa alcanzó 32 grados, en el noroccidente continúa esas temperaturas bastante altas, llegando hasta 37 o 38 grados, y el norte del país superando los 34 grados. En general, temperaturas bastante cálidas, ausencia de precipitaciones y el mismo escenario esperamos para mañana. Cerremos la zona insular de nuestro país, Utila, Guanaja, Roatán. Sí, también bastante altas las temperaturas, llegando hasta 32 grados en Roatán, mismo escenario para Utila, el oleaje un poco normal, dentro de lo normal, de 1 a 3 pies. Bueno, condiciones bastante favorables para andar en Utila. Perfecto, finalizo. ¿Miércoles o jueves podría haber un cambio? Sí, esperamos el ingreso de una onda tropical que podría venir nuevamente a generar precipitaciones y vendría a ser un alivio a esas altas temperaturas. Y por supuesto, a través de Noticieros Hoy Mismo Estelar, Edgardo, nos vamos a estar dando cuenta de cómo avanza este fenómeno natural. Mientras tanto, altas temperaturas. Edgardo, buenas noches. Unión de Transportistas solicita al director de aduanas de Honduras ayuda para que se agilice el paso por la aduana El Guasaule, frontera con Nicaragua. En Choluteca, Cristian Escaño. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. La situación en la aduana del Guasaule se ha complicado a nivel de las múltiples necesidades que están enfrentando. Escuchamos a continuación el llamado hacia Fausto Calix. Él es el secretario de aduanas y los traileros, los conductores de estas unidades de vehículos pesados hacen este llamado. La fila no ha bajado, sigue estando en las hormigas, arriesgando a la ciudadanía que vive en esa frontera, del Triunfo, del Guasable, todos los que van de Choluteca para allá. Los trailers, los transportistas estamos abrigados, arriesgándonos. Hoy sábado 24 de mayo otra vez intentan asaltar, velan los pasos de los policías. Gracias al apoyo de la seguridad de la policía que está ahí, el predio Transcarga ya no se da abasto. Ahora habilitaron otro predio más, el de La Maya, pero realmente el administrador Samuel Varela ya no hayan qué hacer. Entonces le hacemos un llamado al director de aduanas, Fausto Calix, que haga una mediación, que trate la manera de hablar con su homólogo de Nicaragua. Es una frontera de su país, es una frontera que da del área sur, frontera al Guasable. La delincuencia ya no se aguanta ahí. ¿Qué estamos esperando? Que maten a un trailero. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo Estelar desde el sur del país, soy Cristian Escaño. Buenas noches. Capturan a una mujer por violencia doméstica tras atacar a su esposo en la entrada a Copán. Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Mire usted, en las últimas horas la policía ha capturado a una fémina por violencia doméstica. Esto ha sucedido en la ciudad de la entrada de Copán.
Se ha detenido a una mujer de 24 años en el barrio El Centro del lugar antes mencionado por el presunto delito de violencia doméstica. La intervención tuvo lugar tras recibir una denuncia del Sistema Nacional de Emergencias 911 alertando sobre la situación de violencia en el domicilio familiar. Los agentes policiales al llegar al lugar comprobaron de que la fémina había golpeado a su compañero de hogar con una taza con la que bebía café y le hirió el cráneo. El hombre fue atendido de forma inmediata en el centro de salud de la localidad y la mujer fue detenida y será puesta a las órdenes de las autoridades correspondientes en las próximas horas. Normalmente miramos que la violencia doméstica se presenta del hombre hacia la mujer, pero en esta ocasión se ha detenido a una mujer que golpeó con una taza con la que bebía café a su compañero de edad en la ciudad de La Entrada de Copán. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. Esta es una noticia de última hora. Vamos a Jutiapa, Atlántida. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, Gustavo Bustillo. Gustavo, buenas noches. Así es, gracias. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Lo último en noticias, se desprende información desde la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Cacao. Mucha atención, esto es jurisdicción del municipio de Jutiapa, en este departamento de Atlántida. Lamentablemente, individuos desconocidos han interceptado a un vehículo tipo pick-up doble cabina y acto seguido han abierto fuego contra este vehículo y el saldo trágico es de un hombre, de nombre Jorge Galeano. Este hombre junto a su hija, una pequeña menor de apenas 7 años, fueron alcanzados por las balas de arma de fuego y quedaron en este lugar lamentablemente sin vida. Además, se informa hace unos minutos que también resultó herido una tercera persona quien iba también acompañándolos. Es así que informamos lo último en noticias. 2 personas muertas de forma violenta. Jorge Galeano, él era originario y residente en el sector de Tomalá, siempre en el municipio de Jutiapa, y además su hija de 7 años y una tercera persona que ha quedado con heridas de gravedad y está en un centro asistencial de aquella localidad en el municipio de Jutiapa, acá en Atlántida. Lo último en noticias, licenciado, a estudios. Gracias, Gustavo Bustillo. La labor periodística de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com fue reconocida en una edición más de los premios Extra Honduras. En la edición número 25 de Premios Extra Honduras, la gala que reconoce el entretenimiento, la comunicación y la cultura, se destacó el trabajo de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com a través de las nominaciones de varios periodistas de la corporación en diferentes categorías. Una de las galardonadas fue la presentadora Cristina Rodríguez, quien recibió el premio por su trayectoria. Estoy muy agradecida con la Corporación Televicentro, que desde pequeña me abrió las puertas para poder entrar en este gremio periodístico y con la rigurosidad que tiene TN5 Estelar, a la par de todo el equipo de periodistas. He aprendido, sigo aprendiendo, recibo este premio con mucha humildad. En el área de entretenimiento, Loren Mercadal y Eric Chavarría fueron reconocidos como los mejores presentadores de entretenimiento y tunota.com destacó como el mejor periódico digital del país. Eunice López, como imagen de tunota.com, fue quien recibió el premio. Estábamos muy emocionados al verla a ella pues recibiendo el galardón, y qué mejor manera de que nos demuestren nuestros usuarios su fidelidad a tunota.com, dándonos este respaldo, ¿verdad?, votando por nosotros. Es un reconocimiento que nos honra, nos gusta y nos compromete a seguir trabajando para llevar a tunota.com más lejos todavía. Los talentos de Esther Moncada y Carlos Rápalo también fueron reconocidos como mejores locutores y animadores, quienes desde la cabina de la XY entretienen. De esta forma se sintió la presencia de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com en los premios Extra Honduras, bajo la dirección del comunicador y productor Miguel Caballero Leiva. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día. Se filtra video en donde aparece el general Romeo Vázquez Velázquez en reuniones o en una reunión con supuestos narcotraficantes y supuestamente recibiendo dinero de esos supuestos narcotraficantes, porque vean ustedes el video, se ve al general
pero no se ve a él junto con los demás, o al menos que quede bien identificados, bien clara la imagen. Aquí está la información. ¿Ah? Y fue el número malo. No, de esta. No te da partido. No, me está llegando aquí. Ah, sí, yo sé. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? Nada, ahí en la enredada, más que me la pena, que voy a arreglar que tiene la gente ahí. ¿Todavía no quiere cuadro? Quiere cuadro, y al armar y te arreglar. Diga, viste el problema de entonces, que tiene que cuidar de ahorita porque estamos hablando varios. Sí, apagado. Porque ayer en una universidad, tú sabes lo que pago, pues muestra la video. El video de si pago que no lo quería. Entonces viene, entonces no, pero apagado, las encuestas eran pagadas. Entonces él tiene vara y van a buscar una acción. Y que no le suba a él. Pero lo que me está agachando es que cuando yo salgo de ahí, porque es un hombre serio, no nos estoy hablando. Y cuando yo salgo de ahí, a partir de se riega la mujer que yo había ido allá a negociar con él. Que yo había ido a negociar. No, es que ese grupo es traicionero. Entonces vengo yo, entonces dije, la primera oportunidad que me presenta, ¡pum! Esto también lo van a hacer. Me cuesta, porque está bueno, hasta que el viejo puta llegó al Chan Castilla, el juego del fiscal general. Entonces viene los jodidos que vienen a que la encuesta primera, yo le robo toda la encuesta. Yo no pago encuesta, pues la robo. La encuesta real, entonces los jodidos, como yo no pago encuesta, entonces los también me borran de la encuesta. O me ponen cero en el papel. Entonces como yo tengo las encuestas reales en mi poder, entonces está bien. Entonces ahora yo voy a, como ya sabes cómo qué es lo que pagan y lo que conquista el Congreso, ahí donde voy a lograr. No importa que apaguen, si la nota hubiese sido que él está, la encuesta la pagaron de dinero de ellos, no hubiera metido. Pero la encuesta la pagaron del Congreso. En los videos se muestra desde la llegada a la reunión hasta las conversaciones entre supuestos narcotraficantes y el general Romeo Vázquez Velázquez. Sentado en un sillón el individuo 1, Romeo Vázquez, otras dos personas denominadas individuo 2 e individuo 3, según los audios, dialogaban de política. La investigación contiene fotografías que datan desde los años 2013 y 2014 y que supuestamente fueron revisadas por peritos forenses. Aparecen Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, Héctor Emilio Fernández Rosa, Don H, Los Valle Valle y Yankel Rosenthal. El dictamen forense fue emitido el 21 de mayo del año 2025. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. El jefe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, David Amaya, entregó a los tribunales el video que revela que el general retirado Romeo Vázquez Velázquez recibió supuestamente dinero de un supuesto narcotraficante. Asimismo, informó que en el allanamiento de la casa del general se encontró un cheque por más de 40 millones de lempiras. Según el fiscal contra el crimen organizado, el video que incrimina a Romeo Vázquez fue en una casa ubicada en la zona norte del país. En cuanto a lo que es esta causa, venimos de presentar lo que es el medio de prueba relacionado a lo que es el video y el peritaje realizado por un perito que ha sido certificado de manera internacional. Existió una reunión en una casa con un narcotraficante, como ya han tenido algún tipo de conocimiento ustedes, y se logra apreciar que se recibe lo que es dinero. Mientras tanto, en el allanamiento que realizó la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en la casa del general en retiro Romeo Vázquez Velázquez el pasado fin de semana, se encontró indicios relevantes que incriminan al general Romeo Vázquez con el crimen organizado, según la Fiscalía. Que lo vinculan con personas que han tenido procesos judiciales en los distintos juzgados y tribunales por delito de lavado de activos y quienes tienen nexos
con lo que es el narcotráfico e inclusive con personas que están extraditadas y que están cumpliendo prisión en los Estados Unidos. De igual forma, se encontraron documentos como lo es un cheque por el valor de 48 millones. Eso es lo que puedo adelantar en cuanto a lo que es los allanamientos. Algunos de los indicios que se encontraron, entre otros, a razón de que, recuerde también, estamos ante una investigación y sería irresponsable el estar develando todo. Hay otros videos que están en proceso de análisis. Existen muchos videos, se está verificando lo que es la autenticidad, igual existen diligencias investigativas aperturadas en diversas causas. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, por el delito de lavado de activos, cuya acusación la sustenta con material audiovisual, donde Romeo Vázquez recibe dinero de un reconocido narcotraficante. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Y así reaccionó el general Romeo Vázquez Velázquez en condición de retiro sobre este cheque de 48 millones, ¿verdad? Sí, 48 millones que fue encontrado en su casa. Él dice que es un cheque profético escrito de su puño y letra. Para los que preguntan que por qué no había dado información antes, esa información está en manos de las autoridades internacionales desde aquel momento, a través de los informes de inteligencia. Y lo del cheque, la Guayo Trabajo Fiscal, es un cheque profético. Y para los que no saben qué es un cheque profético, un cheque llenado con mi propia mano, de mi propia cuenta, firmado por mí mismo y metido en medio de la Biblia de mi esposa, que ella es muy cristiana, pidiéndole a Dios para que tuviésemos los fondos necesarios para la campaña política. Por eso se quedó el cheque ahí. Y la cuenta ahí está. Así es de que no vengan a intentar pruebas falsas, es su costumbre. Y yo le digo al pueblo hondureño, tenemos que unirnos, porque si nos unimos, los vamos a sacar del poder. ¡Que viva Honduras! Esa fue reacción nada más a través de este video que envió el general Romeo Vázquez Velázquez a través de sus redes sociales. No había hablado sobre el tema del video. Sobre el video, quien habló hoy, quien reaccionó hoy, quien comentó hoy sobre ese tema, de este video del general Romeo Vázquez Velázquez supuestamente reunido con narcotraficantes, porque en el video no se ve claramente, no se identifican. Hay fotografías, sí, pero no se ven en una reunión en la que esté el general Romeo Vázquez Velázquez en compañía de otras personas. Es un video de él y las fotografías son aisladas. ¿Sí? Pueden ser que estén en la misma casa, puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. Quizás hay más video del que se logró filtrar hasta el momento. Pero en ese video aparece el general, pero no se ve junto a quién. El informe de medicina forense del video del Ministerio Público dice que estaba en compañía de otras personas, pero no se identifican claramente en el video o en una fotografía donde estén reunidos con estos supuestos narcotraficantes donde le entregan supuestamente el dinero. No estoy diciendo que no sea, estoy diciendo que no se identifica claramente y que no está una parte del video donde estén reunidos todos. Puede ser que esté y puede ser que más adelante se filtre esa parte del video, como puede ser que no, y de ahí serán los juzgados los que tomen una decisión sobre ese particular. Pero quien hizo un análisis, porque quien sabe de estas cosas, es Mike Vigil, que fue un agente de operaciones internacionales de la DEA. Ahora que estoy viendo este video, no creo que hay audio. Entonces, ¿cómo van a poder comprobar que estaba negociando con un narcotraficante? No miro nada de que están haciendo un cambio, le están presentando dinero. Solo que este video aquí en los Estados Unidos, un juez federal no iba a permitir que se presentara esto como evidencia, porque no es evidencia. Enseñan a Romeo Vázquez sentado en una casa, en un sofá, y entonces, ¿qué tipo de evidencia es esto? No es nada de evidencia, porque en el video de Carlos Zelaya es de 31 minutos y se mira perfectamente bien
Carlos Zelaya cuando está ahí reunido con los cachiros y con Ramón Mata, y se escucha perfectamente bien cuando él dice de los sobornos que le van a pagar, que la mitad lo va a distribuir y la mitad para el comandante. Eso es evidencia. Eso es una evidencia contundente que si lo mostraras adelante de un jurado aquí en los Estados Unidos, en un minuto fuera condenado Carlos Zelaya. Pero se me hace curioso que Joel Zelaya dice que el video de Carlos Zelaya es algo político. Y ahora están demostrando un video que no indica nada ilegal, absolutamente nada. Esto es Lo Último en Noticias. El general Romeo Vázquez Velásquez, en su cuenta de redes sociales hace un par de minutos, ha dicho lo siguiente. Gracias al señor Mike Vigil, ex agente de la DEA y voz respetada a nivel internacional en la lucha contra el narcotráfico, por su respaldo en este momento. Su apoyo confirma lo que ya es evidente: la izquierda comunista continúa su perverso plan. Ese video en mi contra es falso, manipulado y parte de una persecución política sin límites. Entienda, fiscal general, yo no soy Carlos Zelaya. A la opinión pública nacional e internacional, fiscal Joel Zelaya, hasta ahora me doy cuenta que los narcos pagan en cheques. Bárbaros, hagan lo que hagan, el pueblo no les cree. En mi carrera política me he reunido con muchas personas honorables, pero jamás con narcotraficantes. Me atacan porque no me arrodillo ante este gobierno corrupto y aliado al crimen. El pueblo me conoce y sabe que siempre he defendido a Honduras con honor, no con dólares sucios. Yo no soy Carlos Zelaya. Eso es lo último que ha comentado el general Romeo Vázquez Velásquez desde su clandestinidad. El equipo legal de general Vázquez Velásquez estudia la posibilidad de que su defendido se presente voluntariamente ante la justicia hondureña. Esta posibilidad es analizada luego de la segunda orden de captura girada por el Ministerio Público en contra del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velásquez. Se van a presentar los exámenes, los diligencias y los análisis patrimoniales pertinentes para poder desvanecer esta acusación que se le ha dado y en su momento, cuando políticamente esté en los escenarios, presentarse ante los tribunales de justicia. La defensa no da crédito a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La defensa juzga la obtención de esta prueba. Obviamente será en la etapa procesal oportuna que se puedan desvanecer directamente estas argumentaciones, pero debemos nosotros estar conscientes de que el general Romeo Vázquez Velásquez, así como su familia de larga tradición, tienen bienes durante toda su vida. Ante los aseguramientos y allanamientos girados por el juez, la defensa presentará solicitud de nulidad. Lo que se juzga es que en el momento de practicarse no se encontraba la orden respectiva ni individualizado el bien inmueble que pertenece directamente a la casa de nuestro defendido, que es lo que el debido proceso exige. Por lo tanto, será en las etapas procesales pertinentes que se establezcan las nulidades correspondientes que la defensa va a alegar a esta actuación y a las que conglobantemente están en este expediente que el Ministerio Público ha presentado. El sábado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Nacional ejecutaron los allanamientos sin la orden respectiva. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Misma. El Ministerio Público allanó la vivienda del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velásquez sin orden judicial, aduciendo que existían motivos excepcionales como lo faculta la Constitución de la República, en posible pérdida o en el ocultamiento de evidencia. Estas son las justificaciones que tiene el Ministerio Público del por qué realizó el allanamiento en la vivienda del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velásquez sin una orden judicial. Porque estábamos ante un riesgo de lo que era la pérdida o ocultamiento de alguna evidencia. Muestra de ello es, y consta en el acta, que se ha encontrado evidencia que lo relaciona con otras personas que ya referí. Entonces, a razón de eso fue que se hizo y en virtud que se recibió información que familiares se fueron a las 3 de la mañana de la casa y sacaron algún tipo de pertenencias. Entonces, igual ahí están las actas anexas al expediente, la defensa tiene el conocimiento, incluso la defensa del general estuvo presente en todo lo que fue la actuación del Ministerio Público.
Pero esta es la opinión de un abogado constitucionalista en relación al allanamiento que realizaron elementos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y policías a la vivienda del general en retiro Romeo Vázquez Velázquez, amparándose en casos excepcionales. La Constitución de la República es sumamente clara. Solamente se puede hacer un allanamiento en caso de emergencia o urgencia para prevenir la comisión de un delito o para evitar que se consume un delito. De otra manera, no hay justificativo para hacer allanamientos sin la orden respectiva del juez de previo, no después. Tienen que ir primero con la orden y presentarla a los habitantes de la casa, no ingresar a la fuerza, salvo de que después de que mostraron la orden y esta venía firmada por juez competente, los habitantes de la casa se negaron a que penetraran las autoridades policiales o fiscales. Todos vimos de que no llevaban la orden firmada por juez competente y esto vulnera derechos constitucionales. Definitivamente hay un abuso de autoridad de parte de estas personas, porque ahí no se estaba cometiendo ningún delito, ni tampoco se precavía la comisión u organización de un delito. Pero este abogado penalista asegura que el Ministerio Público violentó los derechos constitucionales que tienen los hondureños. Nosotros hemos manifestado de que el principio constitucional de que su domicilio no puede ser allanado sin una orden de un juez competente prácticamente ha quedado en el olvido, porque estos PCM en vez de venir a dar un beneficio lo que vienen es a perjudicar. También el abogado asegura que en cada allanamiento debe estar un juez de ejecución con la respectiva orden judicial. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. El problema en la acción del Ministerio Público al allanar la casa de Romeo Vázquez es que no tenían permiso, es que se sienta además un precedente funesto y advierte además el doctor Edmundo Orellana, fiscal general, que Honduras está perdida porque la inviolabilidad del domicilio ya no va a existir. Aquí el problema es que no tenían autorización por escrito, según se vio en televisión, por la forma en que ellos practicaron la diligencia. Y eso no es admisible, porque sí es cierto que el Código Procesal Penal permite que en algunas circunstancias se pueda ingresar y después el juez puede convalidar lo hecho por el fiscal y la policía. En ese caso, al menos de lo que se pudo saber, no había ninguno de los supuestos previstos en el Código Procesal Penal para proceder al allanamiento sin autorización por escrito. Ahí lo que se ha establecido es un precedente funesto, gravísimo, porque si hay un derecho del que gozan los ciudadanos, que es fundamental y básico, es la inviolabilidad del domicilio. Mire, si el juez convalida eso, sin que haya estado de excepción y sin que haya un solo de los supuestos previstos en el artículo 212 del Código Procesal Penal, Honduras está perdida, porque quiere decir que la inviolabilidad del domicilio ya no va a existir. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, ha sido mencionado en la historia de Honduras en muchas ocasiones, sobre todo en juicios de narcotraficantes hondureños en Estados Unidos. En octubre de 2019, en el juicio contra Juan Antonio Hernández en Estados Unidos, un fiscal afirmó que el acusado recibió en persona un soborno de $1 millón para su hermano presidente Juan Orlando Hernández de parte del Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa. Este señalamiento fue posteriormente ratificado por Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso. Durante su testimonio, Ardón dijo haber sido testigo de varias reuniones entre Tony y el Chapo. Juan Antonio Hernández fue condenado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico y posesión de armas. Posteriormente, en febrero de 2024, durante el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, la Fiscalía estadounidense llamó nuevamente al estrado a Amílcar Alexander Ardón, quien confesó haber traficado cocaína para el cártel de Sinaloa en colaboración con Juan Antonio Hernández, y aseguró que el Chapo Guzmán pagó sobornos a la campaña del expresidente Hernández. De acuerdo con la investigación de los fiscales estadounidenses, en 2013 el Chapo Guzmán le habría entregado ese $1 millón como soborno al
futuro presidente, dinero que terminó dentro de los gastos de su campaña presidencial. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. El pasado 20 de marzo de 2022, Ramón Savillón, secretario de Seguridad en ese periodo, confirmó en 3030 que el Chapo estuvo en Honduras. ¿El Chapo vino aquí a Honduras? Sí, vino. Vino él y varios enviados. También porque hay otros mecanismos para cuestiones menores, pero representantes o otras estructuras otros soldados, digamos, en materia de, la mafia. ¿Y con quiénes se reunían esta gente? ¿Con quiénes se reunía el Chapo aquí en Honduras? Bueno, con los actores de interés, y eso pronto lo va a saber la justicia en juicio. La población cuando se manifiesta en el juicio, perdón. Su salida entonces, general, ahora lo entiendo, se debió a una especie de represalia por usted estar capturando a los extraditables. Correcto. Ahora, el general en condición de retiro y buscado por las autoridades policiales Romeo Vázquez Velásquez vincula al expresidente Manuel Zelaya. A inicios del 2006, Manuel Zelaya Rosales, siendo presidente, se reunió en una hacienda en Colinas Santa Bárbara con Joaquín El Chapo Guzmán y miembros del cartel de Sinaloa. Estuvieron presentes Vladimir Paredes, Rubén Mejía, Harold Delgado, Héctor Emilio, entre otros emisarios del narcotráfico. Ahí se pactó convertir a Honduras en un trampolín del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Cada uno salió con $3 millones en efectivo para sobornar autoridades y preparar rutas. Poco después un avión aterrizó de noche en Toncontín con más de $100 millones como adelanto para Zelaya. A cambio, retirar las Fuerzas Armadas de la lucha antidrogas y dejarlas cuidando el bosque y la naturaleza. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Por 45 días más quedó extendido la vigencia del estado de excepción luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta el pasado lunes 19 de mayo. La última ampliación venció el 19 de mayo. Esa misma fecha se publicó un decreto ejecutivo que otorgó una nueva vigencia al jueves 3 de julio, aplicable en 226 de los 298 municipios del país. En 72 no está vigente, incluyendo Guampusirpi, Ramón Villeda Morales y Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios, en Utila y Guanaja de Islas de la Bahía y Concordia y Guarizama de Olancho. Esta medida es señalada como ilegal por expertos en la materia. Los estados de excepción tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional, de lo contrario pierden su eficacia, pierden toda la característica de legitimidad. Podrán capturar personas, pero no podrán procesarlas porque no puede ser utilizado en un proceso penal porque se convierte en una prueba ilícita. Otros critican que no ha dado resultados positivos. El estado de excepción es una falsedad y es un total fracaso y que violente a los derechos humanos en lugar de dar respuesta a la realidad que estamos enfrentando en el país. Sin embargo, en el gobierno defienden con estadísticas la suspensión de garantías constitucionales. Hemos tenido un decremento del 24% en los homicidios o muertes violentas gracias al estado de excepción parcial. El estado de excepción parcial es la mejor herramienta que puede tener el pueblo hondureño para contrarrestar la delincuencia. Definitivamente va a haber oposición y sobre todo quienes más ganan sin un estado de excepción parcial es la MS-13 y la pandilla 18. Mientras tanto, expertos afirman que el estado de excepción genera miedo entre la población y no confianza, que debería de ser uno de sus principales objetivos. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. La portada en la página de información de las Fuerzas Armadas, que hace referencia a periodistas hondureños, generó debates en redes hoy, donde califican eso como una campaña de intento de desprestigio, de odio y sobre todo de una actividad o una actitud, una postura, una posición política de parte de una institución que ha tenido el respeto y la consideración del pueblo hondureño y de lo cual le queda muy poco ya. Esta es la portada en la página digital de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El Colegio de Periodistas emitió un comunicado urgente. El Colegio de Periodistas de Honduras expresa su más firme y enérgica condena ante la escala de hostigamiento y ataques contra la libertad de expresión por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por su jefe Máximo Roosevelt Hernández, así como la actual ministra de Defensa Rixi Ramona Moncada. Resulta inadmisible e inconstitucional que en la portada del órgano de difusión oficial de las Fuerzas Armadas, edición del 26 de mayo de 2025 del medio de las Fuerzas Armadas digital, se tache a reconocidos comunicadores como sicarios de la verdad, en una clara campaña de desprestigio, intimidación y criminalización del ejercicio periodístico. Los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Rodrigo Wong Arévalo y Dagoberto Rodríguez han sido públicamente señalados, sin fundamento alguno, como enemigos del Estado por el simple hecho de ejercer su labor con profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad. Exigimos la retractación inmediata de estas publicaciones infamantes, la garantía del respeto a la libertad de expresión y al trabajo de la prensa independiente y la apertura de una investigación por este acto de abuso de poder y violencia institucional. Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Urgente. Qué pena por las Fuerzas Armadas. Se nota que el discurso del viernes anterior ocasionó roña en la cúpula de la institución castrense. Hago responsables al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y a la ministra de Defensa, candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, de cualquier daño a mi integridad física de algún miembro de mi familia. Al mismo tiempo, pondré en conocimiento a las instituciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por tal falsas acusaciones que vienen desde las Fuerzas Armadas. Dagoberto Rodríguez, periodista y expresidente del CPH. Denunciamos ante la comunidad internacional, sociedad hondureña y los organismos de derechos humanos al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por cualquier situación que ponga en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias. @Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Telma Mejía, periodista. El general sigue sin tener quien le escriba. Lo publicado hoy en el medio de las Fuerzas Armadas fija una posición institucional que viola convenios internacionales y la Constitución misma. No cabe duda que no tiene quien le escriba y creo que tampoco le interesa. Ninfa Arias, periodista. Condeno de manera absoluta la campaña de la candidata de Libre a través de las Fuerzas Armadas. Denunciamos nacional e internacionalmente la campaña de desprestigio contra el Colegio de Periodistas de Honduras y sus miembros. Pusilánimes, no nos doblegarán. Carlos Martínez, periodista. El tigre se volvió un gatito asustado, desesperado, sometido al yugo de su patrón, Libre. Tenemos unas Fuerzas Armadas timoratas, mandilones, sometidos. Esta es la portada en la página digital de las Fuerzas Armadas de Honduras. El Colegio de Periodistas emitió un comunicado urgente. El Colegio de Periodistas de Honduras expresa su más firme y enérgica condena ante la escala de hostigamiento y ataques contra la libertad de expresión por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por su jefe Máximo Roosevelt Hernández, así como la actual ministra de Defensa Rixi Ramona Moncada. Resulta inadmisible e inconstitucional que en la portada del órgano de difusión oficial de las Fuerzas Armadas, edición del 26 de mayo de 2025 del medio de las Fuerzas Armadas digital, se tache a reconocidos comunicadores como sicarios de la verdad, en una clara campaña de desprestigio, intimidación y criminalización del ejercicio periodístico. Los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Rodrigo Wong Arévalo y Dagoberto Rodríguez han sido públicamente señalados, sin fundamento alguno, como enemigos del Estado por el simple hecho de ejercer su labor con profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad. Exigimos la retractación inmediata de estas publicaciones infamantes,
la garantía del respeto a la libertad de expresión y al trabajo de la prensa independiente y la apertura de una investigación por este acto de abuso de poder y violencia institucional. Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Urgente. Qué pena por las Fuerzas Armadas. Se nota que el discurso del viernes anterior ocasionó roña en la cúpula de la institución castrense. Hago responsables al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y a la ministra de Defensa, candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, de cualquier daño a mi integridad física de algún miembro de mi familia. Al mismo tiempo, pondré en conocimiento a las instituciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por tal falsas acusaciones que vienen desde las Fuerzas Armadas. Dagoberto Rodríguez, periodista y expresidente del CPH. Denunciamos ante la comunidad internacional, sociedad hondureña y los organismos de derechos humanos al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por cualquier situación que ponga en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias. @Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Telma Mejía, periodista. El general sigue sin tener quien le escriba. Lo publicado hoy en el medio de las Fuerzas Armadas fija una posición institucional que viola convenios internacionales y la Constitución misma. No cabe duda que no tiene quien le escriba y creo que tampoco le interesa. Ninfa Arias, periodista. Condeno de manera absoluta la campaña de la candidata de Libre a través de las Fuerzas Armadas. Denunciamos nacional e internacionalmente la campaña de desprestigio contra el Colegio de Periodistas de Honduras y sus miembros. Pusilánimes, no nos doblegarán. Carlos Martínez, periodista. El tigre se volvió un gatito asustado, desesperado, sometido al yugo de su patrón, Libre. Tenemos unas Fuerzas Armadas timoratas, mandilones, sometidas al poder. Los periodistas no tenemos manchadas nuestras manos de sangre. ¿Quiénes tienen las armas? Colegio de Periodistas de Honduras, para reflexionar. Saraí Espinal, periodista. Definitivamente, nuestra solidaridad y apoyo a nuestros compañeros periodistas. José Luis Moncada, economista y dirigente del Partido Liberal de Honduras. En comunicación institucional, cada gremio o sector define qué medio y cómo difundir contenido para dar a conocer sus acciones y actividades del objetivo de su institución. Las Fuerzas Armadas desde muchos años atrás ha tenido programas como Proyecciones Militares, con director como Carlos Rodríguez, y así se han desarrollado otros. Desde que Libre en forma evidente ha polarizado a esta institución, vemos estos titulares sesgados y amenazantes con los profesionales de los medios de comunicación. Fuerzas Armadas, revisen su actuar. Cada día se desprestigian y pierden credibilidad. Lean y entiendan su rol constitucional. Gracias. Rashid Mejía, candidato a diputado por el Partido Liberal. Son lo peor. Segunda fase del socialismo. Atentar contra la libertad de prensa. Mi solidaridad para con el gremio periodístico, nuevamente amenazados por Roosevelt y Rixi a través de las Fuerzas Armadas. Estamos llegando al límite. Con esto se demuestra el secuestro de las Fuerzas Armadas. Carlos Umaña, diputado, jefe bancada del Partido Salvador de Honduras. En lugar de mejorar las relaciones con el gremio de periodistas, más bien empeoran los ataques institucionales en contra de la libertad de expresión. Ese tipo de agresión usando medios oficiales son una absurda y mala decisión y vuelven a demostrar el grado de intolerancia y politización que sufren las Fuerzas Armadas y deja serias dudas en sus roles constitucionales de cara al futuro torneo electoral, sumado a un estado de excepción ilegal. Ramón Custodio, analista. Condeno enérgicamente la acción que va en detrimento de la libre expresión. Lo más inaudito es que la institución armada que supuestamente es disque apolítica. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. La reducción de horas clase en la zona norte del país continúa para esta semana, entre 30 minutos y 1 hora por las altas temperaturas. Con temperaturas registradas que rozan los 40 grados Celsius, pero la sensación térmica es mayor, en Atlántida se mantendrán las medidas de reducción de media hora clase hasta el 30 de mayo.
En el caso particular de lo que ocurrió en el carnaval, que un vendedor murió a raíz del golpe de calor, pues nos reafirma una vez más que la situación y la decisión tomada tiene un respaldo en cuanto a los hechos que pueden darse, ojalá que no, en ningún joven, ningún estudiante. Hemos girado también instrucciones a los maestros de educación física de disminuir la presencia y la cantidad de niños bajo el sol, unos 10 minutos, y ahí irse a la parte bajo sombra para explicar los ejercicios prácticos que han desarrollado. En San Pedro Sula, las medidas también continúan con la disminución de 1 hora clase por jornada. En la mañana entran en un horario de 7 a 11 de la mañana y en la tarde en un horario de 1:30 a 1:30 a 5:30. Esto es para salvaguardar lo que es la vida de cada uno de los alumnos, tanto de alumnos como de docentes. En algunas escuelas en el Progreso Lloro también se están tomando medidas. La escuela Jaime Oleari ha tomado la medida pues, de tener un horario especial, en este caso de 7 a 11 de la mañana, en la jornada matutina, y en la jornada vespertina de 1:30 a 5:30 de la tarde. La verdad es que ya hemos tenido la incidencia de alumnos, ¿verdad?, que han caído desmayados por las altas temperaturas, docentes con alta presión. Las temperaturas más altas para mañana se registrarán en Choluteca 38 grados, Languevalle 36 grados, San Pedro Sula 32, La Ceiba 30 grados y Tegucigalpa 29 grados. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Licenciado Melgar, esto es bien importante porque yo ponía las lesiones y entre más están, 4 y 5 ya son las que son más severas. O sea, las primeras son la piel, que también puede haber complicaciones, pero es importante que si los niños están desmayando, es que hay un agotamiento por calor que ya es importante, ya puede haber un riesgo de golpe por calor, que fue lo que le pasó al señor. Cuando hay golpe de calor se baja totalmente la presión y ahí pueden haber infartos agudos del miocardio u otras complicaciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? A los niños no hay que exponerlos a dejarlos encerrados o a dejarlos expuestos en algún sitio al sol o aún incluso al clima, aunque estén en la sombra. Hay que hidratarlos, hay que hidratar a los adultos, hay que tomar las precauciones, por ejemplo, las personas que son de presión alta o toman medicamentos para la presión toman medicamentos para la depresión por el tipo de mecanismo con que trabajan estos medicamentos. Es importante recomendar no solamente la reducción de los minutos de hora clase, sino que también el tipo de ropa que estos niños deben de llevar. Hay que evitar cualquier actividad física intensa. No solamente es de que los reduzcan, es de que no sea intensa en las horas y cambiar las horas de esas actividades. Hay que tomar descansos frecuentes y en el caso de que un niño empiece a tener dificultad respiratoria o se empiece a sentir cansado o refiere a dolor de cuerpo, hay que enfriarlo inmediatamente, hay que alejarlo del sol, hay que ponerle agua fría, ¿verdad? Pero no tan fría, sino que, ¿verdad? Pero que sea más elevada, más baja la temperatura que la temperatura ambiente, para evitar que de pronto haya en la periferia de la piel una gran cantidad de sangre acumulada que después va a producir la baja de la presión arterial y son los mareos y el dolor de cabeza que ellos van a manifestar. Y esto hay que tener mucha importancia en los pacientes mayores que ya tienen dificultad para expresar, para visualizar qué es lo que les pasa o para expresarlo, ¿verdad? Yo creo que es bien importante, estamos ante unos eventos que ya es segundo año que se están volviendo más graves y que nos pueden llevar a muertes que solo se hemos visto en países del norte, del hemisferio norte, donde son más extremas, han sido más extremas las temperaturas, ¿verdad? Yo creo que estamos entrando en un momento difícil en el que hay que tomar precauciones y aprender a vivir con estas altas temperaturas. Ya que si toma medicamentos contra la presión alta y la depresión, lo mejor es que no se olvide tomar estos medicamentos, ¿verdad? No es que el problema es que estos medicamentos le producen baja de la presión y cuando usted tiene demasiado calor, ¿verdad? Entonces se duplica el efecto. Entonces puede ocasionar que se le baje aún más la presión y que entonces se desmaye, porque tiene el efecto del medicamento y el efecto del calor, que le produce también baja de la presión. Mejor que estén tranquilitos en la casita, ¿verdad? Mejor que estén en la casa, bajo sombra. Los mayores la gente de tercera edad y los niños menores de 5 años. ¿Verdad? Esos son los de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los demás tenemos la posibilidad de movilizarnos.
de decir auxilio o de ponernos una toalla en la cabeza, meternos a una ducha, mientras que ellos, y además nuestro sistema nervioso es más capaz de regular esto, ¿verdad? Hay que recordar que la temperatura la manejamos en el hipotálamo. Yo me acuerdo que mi abuela allá en San Pedro siempre andaba con una toallita aquí, ¿no? Sí. Porque andaba secándose el sudor. No, en San Pedro la gente acostumbra a ponerse la toalla húmeda en la cabeza y se van a la bicicleta, ¿verdad? Sí. Pues no es mala idea, ¿verdad? No es mala idea andar con su toalla mojada. Claro, ¿verdad? por supuesto. Ya volvemos. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.